Saludo a todos mis hermanos que no he saludado. Y quiero compartir con ustedes algo. Yo, mientras oraba y le pedía al Señor cuál era el mensaje para el día de hoy, no sabía realmente cuál era el programa. Como yo no estuve el domingo pasado acá, daba luna de miel. No, andaba predicando en Chillán. Bueno, no lo sabía y me resultaba tan raro el tema que estaba preparando. Súper raro lo encontraba yo. Y el título es Escogidos para servir. Pero continúa. ¿Bajo qué condiciones? Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 9, del versículo 36 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Dice así la bendita palabra del Señor. Vamos a comenzar con el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Algo que no se dijo de Quilentaro es que de hace un tiempo, como presbiterio, sentimos y creemos y tenemos la necesidad de abrir una obra ahí. Y no lo hemos podido hacer porque no hay un obrero que esté al frente de esa obra. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos al Señor. Padre, vamos una vez más delante de tu santa presencia y te pedimos, Señor, que tú nos hables. Tú eres el que ha coordinado este servicio, Señor, y permite que esta palabra nos hable para que tu obra siga adelante conforme a tus propósitos para alcanzar a esas multitudes que están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Te lo pedimos, oh Dios, por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ya estamos en diciembre, se nos viene enero encima, el verano. Y pensando en esto del servicio, me remonto a mi juventud cuando empecé a escuchar los primeros sermones, las primeras enseñanzas acerca del servir a Dios. Y estoy hablando de esas enseñanzas y esos sermones que se nos entregaba en el campamento de jóvenes del Rosal, 30 kilómetros hacia la cordillera en el Rosal, cerca de Chillán. Se suponía que eran colonias de verano, una colonia de verano juvenil, donde nos congregábamos jóvenes de todas las iglesias del país. En ese entonces era el único lugar donde se hacían campamentos de jóvenes. En un principio se partió con 10 días de campamento.
Por lo tanto, eran 10 días de estudio bíblico en la mañana, recreación y disfrutar el río después de almuerzo en la tarde. Y quienes vivieron la experiencia ya podemos decir que por las noches, después de la cena, teníamos cultos realmente gloriosos. Muchos llegábamos allá siendo jóvenes medio fríos espiritualmente, con el desgaste, digamos, espiritual del año, llegábamos medio fríos a esos campamentos y realmente cada vez había un reencuentro con el Señor. Eran días de verdadera renovación espiritual. Y muchos que no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, eran bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. En las noches, antes de dormir en las cabañas, que no estaban muy equipadas, ya que dormíamos sobre la paja. Por ahí cosechaban trigo, habían fardos de paja, y eso era donde nosotros dormíamos. Colocábamos unas sábanas por ahí. En aquel entonces no se conocían los colchones inflables ni los sacos de dormir, así que un par de sábanas frazadas, amontonar un poquito la paja y ahí dormíamos sobre pluma de canario. Pero antes de dormir, normalmente hacíamos una oración, dando gracias a Dios por el día. Y es cerca de las 12 de la noche porque los cultos terminaban después de las 11. Yo me acuerdo una vez que preguntaron quiénes querían servir al Señor o entregar su vida de servicio al Señor. Yo me acuerdo de mi hermana Ada, que se paró y haciendo un compromiso de servicio al Señor. Yo me acuerdo, ella soltera, jovencita, más joven que yo, por supuesto. Pero me acuerdo de esa noche, hermana Ada, cuando usted se paró ahí. Bueno, eran realmente días donde la presencia de Dios se manifestaba. Y cuando hacíamos la oración, muchas veces esa oración que comenzamos solamente para dar gracias al Señor por lo que hayamos disfrutado y vivido en el día, terminaban a las 2, 3 de la mañana la oración. No podíamos parar de orar porque sentíamos la presencia del Señor y realmente era algo glorioso. Eran días de veraneo, disfrutábamos el río, de conocer nuevos jóvenes, de vivir comunión cristiana y de vivir gloriosas experiencias con el Señor. Claro que debo reconocer que también había algo de carnalidad, porque sobre todo nosotros, los jovencitos de Santiago, mirábamos a las jóvenes que llegaban en las delegaciones de las otras ciudades, por si dentro de ellas había alguna que pudiera ser nuestra polola y llegar a ser nuestra ayuda idónea. Así que algo de carnalidad había en medio de tanta efervescencia espiritual. Claro que la Carmela no llegó en ninguna de esas delegaciones, estaba aquí en Santiago. Bueno, quienes nos compartían las enseñanzas bíblicas, los estudios, las predicaciones, los misioneros, los pastores nacionales que llegaban ahí, nos inculcaban y nos motivaban a anhelar los dones espirituales, a buscar el bautismo del Espíritu Santo, a servir al Señor, como también a aceptar el llamado del Señor si fuera el caso, llamado a algún ministerio, a abrir nuevas obras y especialmente aceptar el llamado al ministerio pastoral a tiempo completo, algo que no era muy conocido entre los nacionales en aquella época, porque quienes servían al Señor a tiempo completo normalmente eran los misioneros. Pero cada vez que volvíamos a nuestras iglesias, volvíamos renovados, encendidos, llenos del Señor, dispuestos a guardarnos en santidad
y a trabajar en la obra del Señor en lo que Él nos necesitara. Y no pocos jóvenes de aquella época llegaron a servir al Señor como pastores, ancianos, muchos predicadores laicos de larga trayectoria y también otros involucrados en el servicio de la iglesia por largo tiempo. Eran días de llamamiento, días de aceptar y decirle sí al Señor. Pero creo que Dios no solamente llama en estos eventos especiales de campamentos o retiros espirituales. En la parábola de los obreros de la viña en Mateo en el capítulo 20, Jesús nos enseña que Dios sale a buscar obreros a diferentes horas del día y que no hace diferencia entre ellos de ningún tipo, ni siquiera dependiendo de las horas que lograron trabajar. Eso de salir a diferentes horas a buscar obreros significa que Dios constantemente a alguien le está llamando a servir. A alguien está llamando Dios. Y esa necesidad ha sido una constante en la iglesia. Y es por eso que Jesús reconoce esta necesidad de obreros y le ordena a sus discípulos a orar para que Dios envíe obreros a su mies. Obreros, trabajadores, hombres y mujeres dispuestos a trabajar en la obra del Señor en lo que Dios disponga. No a darnos gustos personales. No en lo que a mí me gusta. No. Muchas veces en la vida tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero que son necesarias para nosotros mismos, para nuestra familia, etc. Permíteme decirte entonces, mi hermano, mi hermana, que Dios no nos llama a ser obreros exitosos, famosos. No nos llama siempre a estar sobre una plataforma, a estar delante de multitudes. Muchas veces Dios nos llama a una obra anónima, donde solamente Él y tú sabes que estás sirviendo, y donde muchas veces el diablo trata de desanimarnos, porque nadie nos aplaude, porque nadie nos reconoce, y a nosotros nos gusta ser reconocidos. Una de las cosas que le enseñan a los líderes es a motivar a través del reconocimiento. Pero no necesitamos eso. Porque hay una promesa en la palabra de Dios que dice que un día nos presentaremos ante la presencia del Señor e independiente de lo que hayamos hecho, si hemos sido fiel, recibiremos esta palabra. Bienvenido, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sí, probablemente a ojo humano lo que tú puedes hacer es poquita cosa, pero ante Dios sí vale la pena disponerse en las manos de Él, aunque parezca casi nada. Aunque parezca que no hay un gran esfuerzo. Permítame, disculpa Cecilia. ¿Se ha fijado la hermana Cecilia? Todos los domingos está ahí recibiendo a los hermanos. No predica. No tiene estudios teológicos para poder enseñar con profundidad la palabra del Señor. Pero ahí está sirviendo, con una sonrisa, un apretón de mano. Un Dios te bendiga. Llamados a servir. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Las tuyas o las del Señor? Esa es una de las preguntas que debemos hacernos. Dios no nos llama a ser famosos, reconocidos.
Y si nos llegan a reconocer en alguna parte, tenemos que tener un cuidado único, porque el que se debe de llevar toda la gloria y la honra es el Señor. Dios nos llama solamente a ser obreros y obreros fieles. Quisiera compartir algunos pensamientos acerca del llamado del gran perseguidor de los creyentes en la naciente iglesia judía. Estoy hablando de Saulo de Tarso. Todos quienes conocemos el Nuevo Testamento sabemos del encuentro que tuvo con el Señor en el camino a Damasco, cuando tenía la intención de ir a apresar a los judíos creyentes que habían en esa ciudad. Dios lo tuvo que derribar a tierra. Algunos dicen que lo derribó de un caballo. En la Biblia no sale que lo botó un caballo, pero el que lo botó, lo botó. Eso está claro, botado en tierra. Rodeado por un resplandor de luz, Jesucristo lo confronta y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo pensaba que estaba persiguiendo una religión. Saulo pensaba que estaba persiguiendo a una secta religiosa. Pensó que estaba persiguiendo a unos judíos traidores a su fe. Pero ese día en el camino a Damasco, Jesús le dice: no es a ellos, es a mí. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ese encuentro con Jesucristo hace que Saulo tenga un cambio de vida en 180 grados y de fariseo celoso, perseguidor de los creyentes, se transforma en un fervoroso pregonero del Evangelio. En principio trata de hacerlo hacia los judíos, pero posteriormente va hacia los no judíos, hacia los gentiles de todo el mundo conocido de aquella época. En Hechos capítulo 9 encontramos el llamado o el encuentro que tiene Saulo con el Señor Jesucristo. Dice ahí Hechos 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús no le habla directamente del propósito que él tiene con Saulo, sino que la única instrucción que le da: entra en la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Pero cuando el Señor le habla a un hermano de los creyentes ahí en Damasco, al hermano Ananías, y le pide, mejor dicho, le ordena que vaya a orar por Saulo, por supuesto Ananías tenía miedo, si sabía la fama que tenía Saulo. Perseguidor, había hecho mucho mal a los creyentes en Jerusalén, y Ananías sabía muy bien que tenía cartas de autoridad para apresar ahí en Damasco. Y eso Ananías se lo hace ver al Señor. Pero el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel.
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ve, porque instrumento escogido me es este. Permítame confesarles algo. Con mi mente pragmática yo no hubiera escogido a un perseguidor de la iglesia. Pero Dios, que es soberano, Él no hace acepción de personas, porque Él cambia las vidas y Él escoge y Él equipa a sus escogidos. Por lo tanto, no tiene que retenernos para decirle sí al llamado del Señor, lo que antes pudiéramos haber sido en la vida antigua. Sí, hay uno que siempre nos está recordando todo aquello feo, negativo y sucio que hicimos antes. Pero cuando llegamos al Señor, la palabra del Señor dice que nos perdona, nos limpia y todas las cosas son hechas nuevas. Y nadie tiene autoridad para venir a recordarte lo que antes fuiste, antes de conocer al Señor. Pero el Cuellar no hubiera escogido algo. No. La fama que tiene hubiera sido mi razonamiento. Pero también quisiera no tan solo recalcar esto, que a pesar de todo eso, Dios lo escogió. Y esto nos indica que Dios no hace excepción de personas. Que para Dios la vida antigua no corre para cuando queremos disponernos en las manos de Él para servir. Pero quiero que también tomemos en consideración la frase que le dice a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios estaba escogiendo, llamando a Saulo, el apóstol Pablo, para un servicio, un ministerio que ha enriquecido a la iglesia, porque las cartas de Pablo han sido las guías de la palabra de Dios para su iglesia a través de la historia. Pero tenía que pagar un precio, y eso lo estaba aclarando Dios desde un principio. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y teniendo en mente este verbo, padecer, es que me hago las siguientes preguntas y quiero hacerles a ustedes la siguiente. ¿Bajo qué circunstancias estaríamos dispuestos de decirle sí al Señor para servir? ¿Bajo qué condiciones estaríamos dispuestos a servirle? ¿Bajo las condiciones de Él o nuestras condiciones? Señor, pero es que esto no me gusta. Es que esto no lo he hecho nunca. Eduardo decía, es que yo no sé. Pero el Señor equipa. El Señor es el que da los dones para servirle. Así que cuando el Señor empieza a llamar, no tengo que ver yo mi condición actual en este momento. Dios está esperando el sí para empezar a trabajar esa otra área en nuestra vida. Un día le dijimos sí para acercarnos, abrir nuestro corazón, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón. Pero llega el día en que también Dios nos dice, tú me eres útil en tu viña, y está esperando el sí para empezar a trabajar esa otra área en tu vida, mi hermano, mi hermana. La pregunta es, ¿aceptaríamos las condiciones que Él determine para nuestro servicio? ¿O nosotros plantearíamos las condiciones bajo las cuales le aceptaríamos su llamado? Muchas veces le decía yo, en la vida uno hace cosas que no le agradan, pero tiene que hacerlas. Pero aún haciendo cosas que a uno le agradan, también hay cosas que tiene que aceptar. Perdóname que sea yo el que me ponga como ejemplo.
Pero cuando me decidí a ser un profesional especialista en la Fuerza Aérea, no solo tuve que aceptar que tenía que aprobar los estudios relacionados con el mantenimiento de los aviones, sino también tuve que aceptar todo lo relacionado con la reglamentación de la vida militar. Entender que yo iba a ser de grado bajo y que otros me iban a mandar. Entender que tendría que pasar días en que 24 horas tendría que estar de servicio y prácticamente no dormir en la noche porque tendría que, además de trabajar en aviones, tendría que cuidar la unidad. Pero yo quería ser un profesional y lo acepté. Y me forcé. Soportar a un instructor militar que me gritoneaba y me hacía correr para allá y todo me lo encontraba malo. Quienes hicieron el servicio militar saben que es así, ¿cierto, mi querido pastor Alejandro? Lo hizo por 2 años, en Arica, lejos de su familia. Pero todo eso va formando un carácter. Todo eso va formando un tesón que te hace aguantar las cosas negativas de la vida. Pero ¿sabes lo que tuve que aceptar? Estar dispuesto a morir y jurarlo ante la bandera y ante Dios. Y siempre yo lo he dicho, si estuve dispuesto a aceptar morir por la patria, Dios es más que la bandera. Dios es más que la patria. Si estuve dispuesto a aceptar eso para ser un especialista en la Fuerza Aérea, ¿cómo no aceptaré las condiciones de Dios para ser su servidor? Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. No es que todos van a padecer, pero siempre cuando le digas sí al Señor, acéptalo bajo las condiciones que Él disponga. Y para muestra, un botón. Un hecho en la vida del apóstol Pablo cuando ya está predicando el evangelio a los gentiles. Un día recibe una visión, ve a un varón vestido con las vestiduras que normalmente usaban los de la región de Macedonia, que le decía, pasa a ayudarnos. Y Saulo entiende que es una visión de Dios y va hacia la región de Macedonia y entra a predicar en la ciudad de Filipos. Y ahí está predicando el apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 23. El apóstol Pablo está predicando la palabra del Señor. Se convierte Lidia, una mujer que tenía un emprendimiento ahí. Pero de repente cuando están trabajando por la obra del Señor, por las calles, los empieza a seguir una jovencita que tenía un espíritu de adivinación y pregonaba, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación, y todos los días hacía lo mismo. Hasta que llegó el día en que Pablo se aburrió, dio media vuelta y le dijo al demonio, sal de ella. Y el demonio salió y la joven perdió sus cualidades de adivinación, que le daba mucho dinero a sus amos. Lo acusan, lo llevan ante los magistrados lo mandan a azotar, a él y a su compañero Silas, y los mandan a la cárcel. Y eso es lo que tenemos en esta parte de la Escritura. Después, versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y esto quiero que lo escuchen bien, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Cuánto ha de sufrir por mi nombre?, dijo el Señor, cuando todo comenzó en Damasco. Y aquí los encontramos entonces a Pablo y a su compañero Silas, con su espalda rota debido a los azotes, encerrados en el calabozo de más al fondo de esa cárcel y con sus pies metidos en el cepo, asegurándolos para que no fueran a huir. Claro, más de alguien, quizás yo mismo me hubiera preguntado: Señor, pero si yo andaba sirviendo, yo andaba atrás, ¿por qué permites esto, Señor? Mira mi espalda como me duele. Señor, siento que me chorrea la sangre del espinazo. ¿Acaso no soy tu siervo, Señor? Pero a pesar de las heridas, a pesar del dolor, y quizás de la incomodidad y algunos calambres, porque como estaban con los pies en el cepo no podían cambiar de posición, cantaban alabanzas a Dios. Aún en esas condiciones, Pablo y Silas eran instrumentos útiles en las manos de Dios, y Dios tenía un propósito para tenerlos ahí, en esa celda, en el cepo. Cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, aún lo más negativo que nos pueda suceder, Dios siempre, siempre tiene un propósito, un buen propósito. Y aunque a lo mejor te duela la espalda, pero a lo mejor hay un propósito de salvación para alguien que está cerca tuyo. Pablo y Silas estaban con sus espaldas adoloridas, no entendiendo lo que pasaba, solamente consolándose, cantando alabanzas a Dios. Pero Dios había preparado a través de eso salvación para un carcelero y toda su familia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Valían las penas los azotes recibidos, los varillazos recibidos. Valían las penas las heridas que dejarían cicatrices para toda la vida en la espalda. Valía la pena la salvación de ese carcelero y su familia. ¿Qué estás dispuesto a aceptar del Señor para ser un instrumento útil en las manos de Él? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. En mi labor de capellán, yo le he pedido siempre al Señor: Señor, que no me haga un profesional de la capellanía, sino que lo que me motive, Señor, es amor por aquellos que visten el uniforme verde y que no te conocen, Señor.
Que no sea el título lo que me motive, Señor, sino el amor por aquellos hombres que sí necesitan conocer a Jesucristo. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir para ser instrumentos útiles en las manos del Señor? Y cuando hablo de inversión, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de negar nuestro propio yo para que Dios tenga el primer lugar en nuestra vida, en nuestro servicio. Sí, no hubo predicación esa noche en la cárcel, pero hubieron oraciones y alabanzas que ministraban a aquellos presos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando se abrieron las puertas después del terremoto y cuando las cadenas se soltaron, los presos no hicieron lo que lógicamente tenían que hacer: huir. ¿Qué preso anhela seguir en la cárcel si le abren la puerta y se le sueltan las cadenas? Nadie. De alguna manera esas oraciones y esas alabanzas tocaron la vida de aquellos hombres que hicieron lo ilógicamente que tenían que hacer: quedarse en las celdas. ¿Y sabe por qué Dios hace eso? Porque esa era la última barrera o la última acción con la cual iba a caer la última barrera emocional del carcelero. No fue el terremoto que asustó al carcelero y buscó la salvación. No, fue el hecho de que todos los presos se habían quedado ahí. Eso de alguna manera tocó al carcelero. Se dio cuenta que había algo y reconoció lo que su alma necesitaba: salvación. Y por eso va donde Pablo después de eso y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? De alguna manera, esas oraciones y esas alabanzas tocaron el corazón, la vida de aquellos presos que no huyeron. Y la no huida fue lo que Dios usó para quebrar finalmente el corazón del carcelero. Sí, parecía que aquella noche no estaba pasando nada, solamente 2 canutos cantando. Pero Dios estaba obrando salvación. Dios había mirado la necesidad del alma de un hombre gentil, no judío, que probablemente muy pocas veces había pensado en el Dios de los judíos. Probablemente en esta mañana hay alguien que no sabe por qué está aquí en esta mañana. De alguna manera llegó. Yo te quiero decir: porque Dios ha estado pensando en tu alma. Porque Dios tiene vida eterna para ti. Porque Dios te ama. O quizás hay alguien como el carcelero que ya se había dado cuenta que su alma necesitaba salvación, pero algo le retenía, le detenía al reconocer eso. Algo se lo impedía, se resistía. Y probablemente en esta mañana Dios quiere derribar esa última barrera de tu alma para que reconozcas que Dios tiene para ti salvación y vida eterna. Que el Dios que obró misericordia en ese carcelero es el Dios que está aquí en esta mañana para obrar misericordia en todo aquel que en esta mañana se rinda al igual que el carcelero. Cuando el carcelero se arrodilló ante Pablo y Silas, se rindió completamente y ahí de rodillas se transformó en un vencedor porque había asegurado su vida eterna para él y su familia. Rendirse ante Dios es victoria. Rendirse ante Dios es bendición. Nunca temas de rendirte a Dios, porque Dios siempre te dará lo mejor que ha preparado para tu vida y para tu alma. Y si Dios te está llamando en este día, permite que Él sea quien ponga las condiciones de ese llamado.
¿Estás dispuesto a decirle sí al Señor? No, el Dios que tenemos no es el Dios solamente que llama en los campamentos. Él llama en cualquier lugar. Llama al servicio, llama a la vida eterna. Solamente tenemos que decirle sí al Señor. ¿Bajo qué condiciones en esta mañana le dirás sí al Señor? Isaías 6:8. Cuando Isaías el profeta le dice sí al Señor, fue porque Dios le habló y él escuchó una voz. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Dios está esperando tu sí para comenzar algo nuevo contigo. Señor, te doy gracias. He compartido, Dios, lo que pusiste en mi corazón. Y en esta mañana, oh Dios, tú llamas a salvación y también llamas obreros y obreras dispuestos a trabajar bajo tus condiciones, oh Dios. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, así como Jesucristo se negó a sí mismo y estuvo dispuesto a morir en una cruz como un malhechor para que yo alcanzara salvación y vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, a ser valientes y a tomar la decisión de rendirnos ante ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos.